diferencial es ordinaria si la función depende de una sola variable, la función incógnita, y se deriva con respecto a esa única variable. Pero pueden haber funciones de varias variables y derivadas pueden ser parciales. Entonces la ecuación sería derivadas parciales. Bueno, el orden de la ecuación diferencial es el orden de la derivada mayor que aparece en la ecuación diferencial. Y la linealidad, pues depende de cómo la función incógnita y sus derivadas aparecen en la ecuación diferencial. Si aparecen elevado a exponente 1 o exponente mayor que 1. Entonces la clasificación aquí la tienen y ayer hicimos unas pequeñas preguntas aquí por Telegram. Ustedes participaron. Entonces creo que queda claro. De todas formas, recordar. Tipo ordinario y parcial, lo que les estaba explicando, ¿no? Si depende de una o de varias variables la función incógnita. El orden. Primer orden se aparece como máximo la primera derivada. Segundo orden, orden n, depende de cuál es la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial. Lineal y no lineal, bueno, si la función incógnita y sus derivadas aparecen con exponente 1, o sea, son de grado 1. Además, los coeficientes, que son las funciones que multiplican a la función incógnita y a las derivadas, dependen solamente de x. Mira, aquí tenemos un ejemplo que vimos algunos en la clase de ayer y estamos aquí planteando otros ejemplos. Esto está en módulo 7, ¿no? Esta ecuación primera es lineal, de primer orden, ordinaria. Vemos que tenemos la derivada de y con respecto a t, y es la corriente. Esto es una ecuación diferencial que modela circuitos, que ustedes verán más adelante. Dice que es lineal la y, que es la variable independiente, que está derivada con respecto a t, que es, pero la dependiente es y la independiente es t. Aparece la y multiplicada por r, que es una constante, y la derivada de y con respecto a t también aparece multiplicada por una constante. Esto es una ecuación diferencial lineal de primer orden, además ordinaria, ¿no? Segundo ejemplo que aparece aquí, derivada de p con respecto a t, derivada ordinaria, como ven aquí, la ecuación diferencial es ordinaria. Primer orden, no hay derivadas mayores que la primera derivada. Pero fíjense que la p, que es la variable dependiente de t, está elevado aquí al cuadrado, o sea que esta p al multiplicar aquí queda p al cuadrado. Ya eso implica que no es lineal la ecuación diferencial. La ecuación diferencial ordinaria de primer orden, no lineal. Se le ha agregado aquí una condición inicial. Eso tiene que ver con la solución. Cuando se quiere resolver una ecuación diferencial, que se dice también integrar una ecuación diferencial, y se plantea solamente la ecuación diferencial, se pide hallar la solución general, o sea, la familia de todas las soluciones. En este otro problema, llamado problema de valor inicial, además de la ecuación diferencial, aparece este otro dato, que la función incógnita evaluada en 0 debe valer P sub 0. Bueno, este dato, que es un valor inicial, nos dice que esto es un problema de valor inicial, ¿no? Y si este dato se nos da, debemos encontrar una solución particular. Entonces hay dos problemas, hallar la solución general o hallar la solución particular. En este caso, esto es un problema de valor inicial, tenemos que hallar la solución particular. Recuerden la diferencia entre soluciones generales, particulares y singulares. Lo vimos también ayer. Bien, aquí aparecen derivadas, pero fíjense que en esta tercera ecuación diferencial aparecen diferenciales. ¿Ok? Se aparecen diferenciales. También se habla de una ecuación diferencial, por supuesto, ¿no? Dice que esto es un problema de cómo escribir la ecuación, pero si usted divide entre dx, quedaría de y sobre dx, quedaría entonces la derivada. A ver, ¿qué es homogénea? Bueno, después hablaremos de eso. Vamos a ir poco a poco, ¿no? El concepto de homogénea o no homogénea, eso lo vamos a ver más adelante. A ver, entonces esta ecuación diferencial que vemos aquí es de primer orden, escrita en forma de diferenciales.
es no lineal, porque fíjense que aparecen, o sea, si reescribimos esto como una ecuación, aparecería entonces como una ecuación como las anteriores, donde la derivada aparece despejada, aparecería la variable y dividiendo o multiplicando, es decir, entonces la función ya no es lineal. Esta ecuación diferencial no es lineal. La otra sí es lineal, de segundo orden. Esta es en derivadas parciales, esta es la famosa ecuación de Laplace. Esta ecuación de Laplace modela problemas estacionarios que no dependen del tiempo. Fíjense que la variable X y Y son variables espaciales y la variable T, que es la que siempre se dedica a la variable tiempo, no aparece. Entonces es un problema estacionario, no depende del tiempo. La última también es derivadas parciales, pero sí depende del tiempo. Esta es una ecuación diferencial muy famosa que es la llamada ecuación de ondas, que modela problemas de vibraciones y problemas también ondulatorios. En los campos electromagnéticos y demás aparecen ecuaciones diferenciales de este tipo. Bueno, algunos ejemplos para que ustedes vean, y como vimos en la clase de ayer, este mapa conceptual nos da una idea de todo lo que hemos explicado, ¿no? Que es una ecuación diferencial, cómo se clasifica, las soluciones que pueden ser generales, familias, soluciones particulares o singulares, que puede ser la solución explícita o implícita, y que su gráfica, la gráfica de la solución, se puede llamar curva integral o curva solución. Entonces la parte geométrica también es importante, ¿no? Bueno, esto resume lo que vimos en la clase de ayer. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues como hemos dicho siempre, puede participar haciendo preguntas sobre lo que estamos explicando, por supuesto, ¿no? No hay pregunta. Bueno, entonces empecemos por resolver las ecuaciones diferenciales que son de primer orden, que son las más sencillas, y luego hablaremos de las ecuaciones de orden superior. Ok, eso es lo nuevo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, esta guía que se las pasé por módulo 7, pero está en módulo 7, pero se la pasé también por Telegram, en esta guía que es una de las páginas que aparecen en una dirección que les pasé. Este libro, fíjense que el libro está dividido en capítulos, estamos en el capítulo 2. Aparece completo en internet en una dirección que se las pasé por Telegram y también está en módulo 7. Y este libro que está publicado me parece muy interesante porque tiene la parte teórica, al final tiene una serie de ejercicios, además tiene la posibilidad de encontrar ejercicios resueltos en una buena cantidad, y eso hace que sea muy práctico y útil para entender los conceptos que vamos y los métodos que vamos a ir viendo. Se les recomienda que consulten y lo sabemos frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, en la clase de hoy, pues vamos a ver, apoyándonos en esta guía, el concepto de ecuación diferencial de variables separables. Es el primer tipo de ecuación, o sea, el primer método que vamos a estudiar. Ese es un método muy sencillo que van ustedes a utilizar frecuentemente y es la primera opción. O sea, que lo primero que podemos pensar al resolver una ecuación diferencial es si es de variables separables. Porque como es el tipo o el método más sencillo, es el primero que tratamos de aplicar, ¿no? El primero que tratamos de aplicar. No siempre es posible, pero es el primero que tratamos de aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Primer ejemplo, tenemos aquí, explican cómo separamos variables en una ecuación algebraica. No nos interesa. Pero bueno, da una idea, ¿no? La variable X tiene que quedar separada de la variable Y. Fíjense que aquí tenemos un producto, aquí hay otro producto, la X y la Y están ligadas, pero de alguna manera con trabajo algebraico podemos escribir la ecuación diferencial de esta manera, ¿no? Donde aparece la X en el lado izquierdo y la Y en el lado derecho.
¿okay? O al menos en expresiones separadas. Bueno, eso mismo tratamos de hacer con la ecuación diferencial. Trataremos, por ejemplo, en este ejemplo número 2, de si me dan una ecuación diferencial escrita de esta manera, tratar de separar las variables. Vuelvo a insistir, no siempre es posible. Pero si es posible, sería la primera opción a resolver. O sea, el primer método a utilizar. Entonces vamos a ver cómo se separan las variables. Aquí es muy fácil, ¿no? Vemos que tenemos un producto en el denominador que depende de X y otro de Y. Arriba también. Quiere decir que es posible escribir la ecuación diferencial con variables separadas y los correspondientes diferenciales correspondientes a Y y a X multiplicando a estas funciones. Bueno, vamos a ver qué se hace aquí. Esto es álgebra elemental, ¿no? La función y al cuadrado más 3 o el factor y al cuadrado más 3 se pasa para el lado derecho multiplicando el diferencial de X, pero para el lado izquierdo, el diferencial de X para el lado derecho. En el numerador, X por Y igual, la Y pasa dividiendo, la X se queda. Bueno, entonces como ven, evidentemente esto es un problema algebraico muy sencillo y hemos logrado que nuestra ecuación diferencial se haya podido escribir con las variables separadas. O sea, que tengo y al cubo más 3, y al cuadrado más 3 sobre Y por dy. Y en el lado derecho tengo 2x sobre x al cuadrado menos x por dx. Si se logran separar las variables, el resto es muy sencillo. Pues simplemente integramos ambos lados y ya eliminamos las derivadas. Recuerden que la integración pues es la operación inversa a la derivación. Por eso se habla de integrar una ecuación diferencial. Cuando hablamos de integrar es eliminar las derivadas por un proceso de integración. ¿Okay? Bien. Entonces, después que se separan las variables, se integran. Vamos a ver este ejemplo. Aquí no se hizo, simplemente se separaron las variables. Pero la idea siguiente es que después que se separan las variables, se calculen las integrales y se resuelve la ecuación diferencial. En este ejemplo, se integra como ven aquí y se obtiene la solución general. Este es un ejemplo sencillo. Vamos a buscar un ejemplo más. Ajá. Esta es la continuación del ejemplo anterior, ¿no? Donde se separaron las variables y ahora se va a integrar. Aquí lo hacen con mucho detalle, paso a paso, y ponen ejemplo y vuelven a poner el ejemplo y bueno, van poco a poco. Para empezar está bien. ¿Okay? Claro, se hace un poco largo, pero está bien que los primeros ejemplos se hagan así con mucho detalle. Entonces, después que separamos las variables, se integran. Y ya como vemos aquí tenemos la solución general. Fíjense que al calcular integrales aparecen integrales indefinidas, aparecen la constante de integración. Por supuesto, había una sola derivada, aparece al final una sola constante. ¿Ok? Si aparece una sola derivada, si la ecuación diferencial es de primer orden, debe aparecer solamente una sola constante de integración porque se ha integrado una sola vez. Aunque aparezcan dos integrales aquí, realmente hay una sola integral, ¿no? Una sola integral que es la que va a eliminar a la única derivada que aparece en la ecuación diferencial, a la derivada de primer orden. ¿Ok? Entonces la solución general va a quedar, después de integrar, dependiendo de un parámetro. O sea que esta es una familia uniparamétrica de funciones, depende del valor que toma la constante C, y eso hace que tengamos la solución general, ¿no? La solución general. Bueno, por supuesto, a la hora de integrar se aplican todos los métodos de integración. Sí, para eso cálculo 2 es la base para después que se quieran separar las variables e integrar, bueno, hay que saber calcular las integrales. Es parte del problema, ¿no? Bueno, aquí siguen con otros ejemplos, ¿no?, que ustedes podrán ver con más detalle. Aquí hay un problema de valor inicial. PBI significa problema de valor inicial, donde le dan una ecuación diferencial con una condición. Lo que hablabas al principio, ¿no? Aquí se trata de encontrar la solución particular de esta ecuación diferencial que cumple esta condición, que cuando se vuelve en cero nos dé 2, que y en cero valga 2. Bueno, esto es un problema
de valor inicial, que en este caso lo primero que hacemos es tratar de hallar la solución general. Si factorizamos y separamos variables e integramos, tenemos la solución general. Fíjense que la solución general depende de la constante C. Pero este no es el problema, este no es la solución que nos piden. Nos piden ahora determinar de esta familia uniparamétrica la solución que satisface esta condición. Bueno, esto es muy fácil, ponemos x igual 0, y igual 2. En la solución general ponemos el valor de x0 y el valor de y igual 2. Aquí está sustituido. Y encontramos, después de despejar, el valor de la constante c. ¿Ok? El valor de la constante c va a ser logaritmo de 3 menos 2. Sustituyendo en la solución general, nos da directamente la solución particular. La solución particular puede estar de manera implícita. Ya hablamos de que las soluciones pueden ser explícitas o implícitas. En este caso se ha dejado la solución de manera implícita. Está el logaritmo de y más 1. Bueno, si quisiéramos despejar, tendríamos que eliminar el logaritmo y despejar el 1. Se puede hacer, pero aquí no lo hace. O sea que no hay problema con dejar nuestra solución particular. Ejemplo, aquí varios ejemplos. Lo van a poder leer con calma. Después que usted lee varios ejemplos, pues el resto es muy sencillo. Otro ejemplo por aquí con condición inicial. Las integrales pueden ser un poco complicadas. Repasar otra vez integración sería muy útil. Otro ejemplo, bueno, en fin, no vamos a ver ejemplo por ejemplo porque no sería la idea no sería esa, ¿no? Dice que hay, en el caso de separación de variables, en algunos casos hay que utilizar mucho álgebra elemental, factorización. Fíjense como en esta ecuación diferencial no aparecen los términos factorizados y hay que utilizar factorización, álgebra elemental, ¿no? Después que se factorizan y se separan las variables, se comprueba de que se puede integrar por este método y aquí está resuelto. ¿Ok? Bien, lo que les decía, en esta guía casi en todas las de este libro, aparece al final una lista de ecuaciones diferenciales para resolver, de ejercicios para practicar. O sea que aquí tienen 20 problemas de separación de variables para la práctica. Deberían de resolverlo casi todos. Preguntaban ayer que dónde podían conseguir ejercicios de práctica. Bueno, en esta guía que les facilité, en cada una de los métodos aparece una lista de ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí hay 20. Y lo bueno es que esas 20 ecuaciones diferenciales tienen sus respuestas. O sea que usted puede ir resolviendo cada una de ellas y ir comprobando la solución que aparece aquí. Fíjense que matemáticamente la solución se debe dar en la forma más simplificada posible. O sea que, como hemos dicho otras veces, ya ustedes lo conocen, las soluciones desde el punto de vista matemático más elegantes, más correctas, digamos, más usadas son las soluciones simplificadas. O sea que para usted llegar a estas soluciones va a tener que simplificar su solución. Lo digo porque hay quienes separan variables, integran y después no se dan cuenta que esta solución que están planteando aquí es la misma si usted la simplifica. La conclusión, bueno, que tiene que simplificar las soluciones. Que la puede dejar de forma explícita o implícita, eso sí se puede hacer, pero simplificada sí hay que hacerlo, ¿no? Simplificar todo lo que sea posible. Bueno, entonces en esta guía de estos 20 problemas al final, pues pueden comenzar a hacer alguno de ellos y por supuesto al transcurso de la semana, el fin de semana, en algún momento deberían de resolverlos todos. ¿Okay? Pero este no es el único. Me están avisando de que queda poco tiempo, ya sabemos que si se cierra, pues abrimos otra vez. Le decía que no es el único libro de ejercicios. Está el Macarenco, que me imagino que ustedes lo bajaron, está en módulo 7. El libro de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, que tiene tres autores. Uno de ellos es Macarenco.
Kiselyov, Krasnov y Makarenko. En el Makarenko, en la página 30, anoten ahí, página 30, la 35, hay también ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Del 81 al 109 pueden ustedes resolver también. Ahí hay más de 20 problemas, otros 20 problemas, además de estos 20 que aparecen aquí en el Makarenko, en la página de la página 30 a la 35, pues pueden conseguir más ejercicios. Los del Makarenko son más difíciles, pueden existir. Empiecen por estos que son sencillos y por supuesto en el Makarenko tienen la posibilidad de profundizar. Profe, una duda. Por supuesto el de... Ajá, dígame. En el problema que vimos antes del problema de valor inicial, cuando y vale 2, ¿por qué el valor de x es 0 Ajá. en ese momento? A ver, vamos a regresar acá. Internet está inestable y no estoy entendiendo bien lo que dice, pero me imagino que es el ejemplo que explicamos, ¿no? Sí, el A ver, repite del la valor pregunta que no inicial, entendí bien. en el que Vamos a ver este valor y en 0 inicial. vale 2, ¿por qué x es 0? Ahí lo dice, y en 0 vale 2. Si estamos diciendo que la función se evalúa en 0, es porque la variable independiente 0, la variable independiente x vale 0. ¿Se entiende? A ver si lo encuentro el ejercicio este. Ah, ok, sí, 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 ya lo entendí, ya lo vi. ¿Ya entendió? Claro, x Dice vale 0 y y en vale 2, 0. sí. Claro. Y en 0 La vale función 2. es Ok, y. ya entendí, gracias. La variable independiente es x. Si dice que y en 0 vale 2, es porque la x vale 0. ¿Ok? Y el valor de Ok, y lo está dando, que vale gracias. 2. ¿Ok? De nada. A veces se da de otra manera las condiciones iniciales. ¿Ok? En el Makarenko utilizan otra notación para las condiciones iniciales. Ponen y una raya, entonces ponen x vale tanto y y vale tanto. Bueno, ustedes guiándose por la expresión de la condición inicial tienen que sacar, por ejemplo, aquí en el ejercicio 17 hay una condición inicial. Dice x en 0 vale 1. Bueno, variable independiente, la que sea, vale 0. Variable dependiente, que es x, vale 1. Si vamos a la ecuación diferencial, vemos que aparece la x y la t. Por supuesto, aquí está diciendo que t vale 0 y que x vale 1. En esta 18, condición inicial, r en 0 vale 2. La variable independiente vale 2 y la r vale 4. Vamos a la ecuación diferencial. ¿Cuál es la variable independiente? La t. Bueno, y así ustedes pueden ir sacando las condiciones. Por ejemplo, en cada uno de los ejemplos tienen que buscar el valor de la variable independiente y el de la variable dependiente. Ajá, entonces le decía que el Makarenko, el de Misil, por supuesto, que es otro libro que está en módulo 7, me imagino que ya lo bajaron. Si no lo han bajado, pues se recomienda que lo tengan a mano. En el de Misil, que es el libro, digamos, de teoría, el llamado de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, es el nombre completo. Y el SIL, de Misil, es el nombre de la doctora. En el SIL también pueden estudiar el método de variación de coeficientes indeterminados, separación de variables. En la página 44, de la 44 a la 52, consiguen ejemplos resueltos y, por supuesto, una lista de ejercicios que pueden hacer del 1 al 40. Con ejercicios los que sobran por ahí, porque por supuesto que es una parte fundamental, saber resolver ecuaciones diferenciales y se aprende resolviendo, y resolviendo es haciendo los ejercicios que aparecen en los libros. Bueno, módulo 7, si vamos a módulo 7, también tenemos en módulo 7 otras guías. Por ejemplo, en módulo 7 aparecen esta guía que trae algunos ejercicios resueltos. La pueden ustedes consultar también. Por ejemplo, en este ejercicio
piden resolver esta ecuación diferencial, hallar la solución general, ¿no? No hay condiciones iniciales. Y vemos que aparece un factor que depende de X, otro factor que depende de Y, quiere decir que podemos separar variables. Entonces nos imaginamos X, el diferencial de, aquí está resuelto, ¿no? Ahora después que hacemos esto, la derivada la escribimos en diferenciales y separamos los diferenciales. O sea que a la hora de integrar, se separan los diferenciales y se integran, ¿no? Se integran, tenemos la solución general. Si la simplificamos, el 2 debería pasar multiplicando y vemos que la y está elevada al cuadrado, por lo tanto, la solución está de manera implícita. No está despejada la y. Comprobación. Bueno, una de las cosas que es útil hacer es realizar la comprobación para que estemos seguros de que hemos resuelto bien la ecuación diferencial. Ya explicamos que la manera de comprobar es encontrar la derivada, en este caso, derivada implícita, derivamos a ambos lados, y como ven aquí, finalmente se obtiene nuestra ecuación diferencial después de haber derivado implícitamente, ¿no? O sea que primero integramos para resolver la ecuación diferencial y luego para comprobar derivamos, que es la operación inversa. ¿Okay? Nos dan la ecuación diferencial con derivadas, la integramos y obtenemos la solución general. Si ahora derivamos, nos regresamos a la ecuación diferencial, eso quiere decir que tenemos una solución correcta. Esa es la comprobación, ¿no? No es obligatorio, a no ser que se les pida, pero es bueno que lo hagan a manera de que ustedes estén bien seguros de que han resuelto la ecuación diferencial correctamente. Otro ejemplo por aquí con condición inicial. Fíjense, y en 1 vale 1, la x vale 1 y la y vale 1. ¿Okay? Y me dan esta ecuación diferencial en diferenciales. Bueno, pues se pueden separar las variables, problema algebraico. Pero aquí hay un detalle adicional. Cuando ustedes realizan operaciones algebraicas para separar variables, puede ocurrir, por ejemplo, que, como está en este caso, la función incógnita aparezca dividiendo, y eso implica que y no puede ser 0, en este caso particular, ¿no? O sea que al dividir entre y a la 4, estamos suponiendo que el valor de y no puede ser 0. O sea que aquí estamos con esa restricción eliminando una de las soluciones. Fíjense que si y vale 0, queda 0 en el primer sumando y 0 en el segundo. Por lo tanto, y igual 0 es una solución de la ecuación diferencial. Bueno, al hacer esto a veces se pierden soluciones. No siempre, pero a veces se pierden soluciones. Entonces, después que integren, si dejamos la solución indicada de esa manera, no se está grabando la clase. No se está grabando la clase, pero me preguntaron, la clase no se está grabando, pero esa clase está grabada el semestre pasado. La pueden conseguir, después lo doy las direcciones, ¿no? Después lo de la dirección. Se va a cerrar la clase, me está diciendo que queda 1 minuto nada más. Y bueno, si se cierra, la abrimos otra vez, pero ya estaríamos terminando casi la clase, ¿no? Ajá, entonces le decía que aquí hay una solución y igual 0 que se pierde, porque aparece en el denominador. Bueno, finalmente, a ver, que esa solución hay que indicarla aquí al final. Esto es una solución singular, no está dentro de la solución general. O sea, si dejamos la solución indicada así, y igual 0 no es posible, porque para y igual 0 estaremos dividiendo entre 0. Por lo tanto, hay que indicar aparte que y igual 0 también es una solución de la ecuación diferencial. Eso es la llamada solución singular que hemos mencionado otras veces. Bueno, quería abrir, internet está lento. Entonces decíamos aquí que en este problema, con condición inicial,
separamos las variables y perdimos la solución y igual 0. Hay que indicarla aquí, ¿no? Otra posibilidad es que usted simplifique aquí y que elimine la y del denominador. O sea, o dejamos y igual a 0 al lado como solución singular, porque no está incluida aquí, o tratamos de eliminar la y del denominador para que no nos quede dividiendo la y y que aparezca la solución de igual 0, ¿no? Entonces después sustituimos y tenemos la solución particular que nos piden. Entonces aquí tenemos primero solución general, la familia uniparamétrica, donde aparecen casi todas las soluciones. En esta solución general no aparece y igual 0. Esta es una solución singular. Insisto, se puede modificar la solución general para que aparezca y igual 0, eliminando la y del denominador. Pero me quise dejar así para que vean la diferencia entre qué es lo que es una solución general y una singular. La singular es la que no aparece en la general, y en este caso no aparece porque la y está dividiendo. Pero además, como nos dan una condición inicial, al final lo que tenemos es una solución particular. Los tres tipos de soluciones: general, singular y particular. La diferencia está en eso, ¿no? En la general deben estar todas. Si falta algún bueno, otra vez internet nos desconectó. Ajá. Entonces, esta es un ejemplo donde se muestran los tres tipos de soluciones. Ustedes lo pueden ver, es que está en módulo 7. Bien, vamos a ver este ejemplo 3. Este ejemplo tiene que ver con un tipo de ecuación diferencial que se puede reducir a variables separables. Entonces, las ecuaciones diferenciales, por lo general, se buscan reducirlos a métodos posibles, a ecuaciones diferenciales y conozcamos su método de solución. Entonces, las ecuaciones homogéneas, este es un ejemplo de una ecuación homogénea, explicamos por qué, tienen la particularidad de que siempre se pueden reducir a variables separables. Y ya sabemos cómo se resuelve las variables separables. O sea que las posibilidades se amplían cuando podemos utilizar un método particular, por ejemplo, separación de variables, para resolver otras ecuaciones diferenciales que no son de variables separables. Para eso tenemos que hacer sustituciones, cambios de variables, modificaciones, etc. Entonces, este es el primer ejemplo de una ecuación diferencial que no es de variables separables, pero sí se puede reducir a variables separables. Entonces, vamos a ver en qué consiste la reducción y después hablamos de la ecuación homogénea con más detalle, ¿no? Entonces, son ejemplos solamente para comenzar a entender la idea. La idea es que si una ecuación no es de variables separables, buscar alguna sustitución que la convierta en variables separables. Entonces, en este caso, miren la sustitución que se hace. Y igual a u por x. U es una nueva variable dependiente que va a sustituir a la y, que aquí en lugar de y ponemos u por x. Por supuesto que el diferencial de y es el diferencial de un producto que lo tenemos aquí. Si quedamos la ecuación diferencial y donde está la y ponemos u por x y donde está la diferencial de y ponemos, bueno, esta expresión. Aquí está la sustitución. Ahora nos queda una ecuación diferencial que depende de x y de u. O sea que x es la variable independiente y la u es la variable dependiente. Pero fíjense la particularidad que tiene ahora esta nueva ecuación diferencial. Bueno, esta no es de variables separables, ¿no? Ya vieron por qué no. Porque x al cuadrado menos 3y al cuadrado no se puede factorizar.
O sea, no podemos separar aquí en este primer término a x de y. Un polinomio aquí que no se puede factorizar, depende de dos variables, además tiene este 3 por medio. Ok, bueno, entonces, en definitiva, si podemos resolverla más fácilmente con un cambio de variables, sería la idea. Ajá. Bueno, después explicamos por qué es homogénea. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero de momento, una sustitución puede transformar a esta ecuación en variables separables. Miren, aquí las variables separadas, ¿no? Después de sustituir y simplificar, nos queda 1 menos u al cuadrado por dx más 2ux de u igual 0. Ya, listo, ahora sí se pueden factorizar, ¿no? Separamos, integramos y tenemos nuestra ecuación resuelta. Pero claro, recuerden que la u era una nueva variable que hicimos aparecer para separar variables. Por lo tanto, una vez que se integra la ecuación diferencial, la variable u se regresa a la variable original, que es, despejando de la sustitución, u igual a y sobre x. Sustituimos aquí en la solución general u por y sobre x, simplificamos y tenemos la solución general, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos un caso donde se puede, una ecuación que no es de variables separables, transformar a variables separables con una sustitución. Bueno, es típico este tipo de problemas donde tengamos que hacer sustituciones, cambios, modificaciones en la ecuación diferencial para transformarla a otra ecuación diferencial que sí conocemos cómo se resuelve. Entonces es el caso de las ecuaciones homogéneas. Bueno, aquí la palabra homogénea en matemáticas se utiliza mucho, con mucha frecuencia. En ecuaciones diferenciales también. Entonces las funciones homogéneas, aquí se hablan de funciones homogéneas, son aquellas funciones que tienen la propiedad de que se pueden, al sustituir la x y la y, en el caso de dos variables, ¿no?, por xt y t, puede quedar, como ven, después de sacar factor común, t al cuadrado y por aquí t al cuadrado. Por tanto, son homogéneas de grado 2. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase con más detalle, pero bueno, para que entiendan, homogénea de grado 2 significa que se puede hacer esa transformación en las dos funciones. Si las dos funciones que aparecen en la ecuación diferencial, en este caso la m y la n, si está escrita en formas diferenciales, son homogéneas de igual grado, la ecuación es homogénea. Eso es una introducción a las ecuaciones homogéneas, pero lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. La clase de la una pregunta. Ajá. Profe, por ejemplo, donde dice sustituyendo las ecuaciones que tenemos, ¿dónde sale la x al cuadrado del primer término? A ver, no entendí. ¿Por qué me pregunta aquí la función esta? ¿Ah? Repite la pregunta, no entiendo. Donde dice sustituyendo en la ecuación, en la última parte, ¿dónde sale ese x al cuadrado? ¿Este x al cuadrado aquí? Sí. Bueno, de factorizar, te sustituye y va a quedar entonces 3 ya, en lugar de 3y al cuadrado va a quedar 3ux al cuadrado. ¿Se entiende? Al sustituir aquí y al cuadrado por x, queda una x al cuadrado y saca factor común. O sea, un paso aquí que es fácil, simplemente sustituimos y después factorizamos. O sea, los pasos que faltan lo hacen ustedes y verán que se puede hacer fácilmente. Esto es álgebra elemental, ¿no? Hacer esta sustitución y factorizar, eso es álgebra elemental, factorizar y después separar las variables. En general el método es muy sencillo, por supuesto que la idea de la separación de variables es tan fácil que uno trataría siempre de buscar resolver por ese método, pero el problema es que no todas las ecuaciones son de variables separables. Este es un ejemplo, ¿no? Pero con esta sustitución se puede convertir en variables separables. ¿Okay? Profesor, pero ese cambio de variable vino por, o sea, en algo en específico, o nosotros escogemos cualquier cambio de variable para que no, No, o sea, no puede ser, hay que ser un específico.
sea, que el detalle está en eso. ¿Cuál es la sustitución? ¿Cuál es el cambio de variable que me conviene? Para eso hay que tener práctica, hay que tener, por supuesto que hay que hacer muchos ejercicios. Ahora, le puedo decir que en este caso, si la ecuación es homogénea, aquí está subrayado, si la ecuación es homogénea, siempre este cambio nos convierte la ecuación en variables separables. Ahora, eso es si la ecuación identificamos que es homogénea. Siempre este cambio va a servir. Ahora, en otra ecuación que no sea homogénea, bueno, habría que inventarse un cambio de variables para transformarlas a variables separables. ¿Okay? Bueno, por ahí hay una guía también que tiene varios ejercicios de este tipo donde se transforma una ecuación diferencial a variables separables. En el Makarenko también. En los ejercicios del Makarenko que mencionamos, en la página, dijimos la página 30, pero los ejercicios están en la página, a ver, ¿dónde están los ejercicios? Bueno, en el Makarenko, en la página 34, hay varios ejercicios donde se les sugiere con una sustitución que resuelve la ecuación diferencial. O sea, que lean el Makarenko, por ejemplo, les puedo decir aquí, estoy leyendo el Makarenko, el 101, 102, 103, 106, al menos en esos ejercicios hay sustituciones que están sugeridas que la van a aplicar para resolver la ecuación diferencial. Quiere decir que no son variables separables, pero se pueden transformar a variables separables con esas sustituciones que están indicadas en el Makarenko. ¿Okay? Bueno, entonces empiecen por ahí. Vamos a empezar primero, antes de aplicar sustituciones, por resolver las ecuaciones diferenciales y variables separables. Y después hablamos de las sustituciones. O sea que no vamos a ir tan rápido porque si no, no van a poder. Hay que avanzar poco a poco. Poco a poco, pero por supuesto cada día aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces hoy vamos a dedicarnos a los problemas de valores iniciales, que es lo que, o sea, a ver, digamos, lo básico, ¿no? Dada una ecuación diferencial, vamos a tratar de separar las variables, integramos y damos la solución general. Vemos si hay soluciones singulares o no. Si hay condición inicial, como en este ejemplo, pues hallamos la solución particular que satisface la condición inicial y empecemos por ahí, ¿no? Y después en la próxima clase o más adelante vemos esto de las sustituciones o reducciones a variables separadas. Entonces, recomendación, vamos a empezar ahora en el tiempo que queda, como hicimos en la clase de ayer, por buscar esta guía que se la subí a Telegram y resolver de estos 20 ejercicios algunos de ellos. Voy a elegir algunos para resolverlos y que ustedes nos den las soluciones o las respuestas. Bueno, las respuestas están aquí al final, ¿no? No tiene mucha gracia que me den la respuesta, pero por lo menos que desarrollen el problema, o sea, que desarrollen los pasos necesarios para encontrar la solución que aparece aquí al final. ¿Okay? Bueno, como hay varios problemas, vamos a elegir uno que tenga condición inicial. El 17. ¿Ok? A ver, vamos a resolver el ejercicio 17. Lo resuelven y por Telegram van a subir su respuesta. ¿Ok? Como un ejercicio, una muestra de que ustedes entendieron la cuestión de separar variables y hallar la solución particular, la general primero y después la particular. Recuerden, aquí primero hay que hallar la solución general y después la particular, tomando en cuenta que pueden haber soluciones singulares. ¿Okay? Bueno, el ejercicio 17 de esta guía que está en Telegram, traten de resolverlo en una hoja y bueno, si alguno de ustedes, no tienen que todos subirlo, pero bueno, si alguno de ustedes la suben, entonces yo lo diría si está bueno o está mal y los demás ven si lo hicieron bien o mal y ya saben, 17 tiene su respuesta. Esto es lo que tiene que dar, ¿no? Dice que hay un arco tangente. Bueno, ya saben más o menos lo que tienen que hacer aquí para encontrar el cotangente. Tienen que integrar ahí, aparece un arco tangente. Y utilizar la condición inicial para dar la solución, el valor de la constante C. Bueno,
Ejercicio 17, a trabajar. De todas formas, vamos a revisar aquí que están todos presentes en la clase de hoy. Ok, todos asistieron, estamos empezando bien con la asistencia. Y ahora, bueno, la participación en Telegram, estén pendientes. El que el primero la suba, yo le digo si está bueno o está malo. Y así estamos comprobando que aprendimos bien el primer método, que es el método de separación de variables. Método de separación de variables. Ok. Nos vamos de aquí de Zoom y seguimos por Telegram.